Te quiero contar esto, que 8 de cada 10 argentinos dicen que es difícil conseguir trabajo en Argentina. 8 de cada 10 argentinos dicen que es difícil conseguir trabajo en Argentina. Ahora vamos a ver si es trabajo formal, informal, supongo que debe ser formal con toda la de la ley. Un informe de opinión pública de la Universidad de San Isidro detectó que 6 de cada 10 consultados señalaron que el salario no alcanza para afrontar los gastos. Y quiero charlar con el licenciado Julián Libonati, docente de la Universidad de San Isidro y profesional con experiencia en la opinión pública. Julián, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy bien, Julián. ¿Sobre qué universo de personas y en qué sectores etarios se hizo esta encuesta? Bueno, tal como lo estaban contando, los datos de esa encuesta se realizaron a población general. ¿Qué significa esto? Hicimos una encuesta a nivel nacional a argentinos de entre 16 o por lo menos de al menos 16 años hasta la edad que tuviera. Así que está considerado todos los recortes etarios del universo poblacional argentino. Por supuesto, y para tener un mejor zoom a trabajadores, hicimos e identificamos universos específicamente de gente que se desempeña laboralmente en el mercado de trabajo, como para hacerle algunas preguntas en específico, para poder calibrar la diferencia entre esa gente que trabaja y que no trabaja. Así que, en tanto que una encuesta de opinión pública releva todos y cada uno de los universos y perfiles etarios de la sociedad argentina. Y cuando hacen esta encuesta, ¿cuáles son las preguntas? Porque dice cuáles son los gastos, y dentro de esos gastos estamos hablando de qué tipo de salarios y para qué tipo de aspiraciones. Bueno, exactamente. En realidad, esta encuesta buscó relevar principalmente cuáles eran los sentidos atribuidos, cuáles eran las percepciones, cuál era la sensibilidad de los argentinos, qué esperaban del mundo del trabajo, y los resultados no dejaron de sorprendernos, puntualmente por una erosión muy significativa de las condiciones laborales de la población argentina. Te dejo un dato como para poder evaluar la situación del universo de trabajadores, o sea, de la gente que hoy está trabajando activamente. 6 de cada 10 de los trabajadores activos nos están diciendo, en términos de salarios, que los salarios, que sus ingresos que reciben por los trabajos, no le está alcanzando para poder cubrir los gastos. Ya este solo indicador me parece que da la pauta de una situación de erosión de las condiciones sociolaborales de la población argentina y del universo de trabajadores muy marcado, porque estamos hablando de gente incluida, gente que se despierta todos los días para ir a trabajar, que tiene aportes en blanco o en gris, como bien se dice. Ahora, cuando hacen la evaluación de si alcanza o no alcanza ese sueldo como para poder afrontar los gastos de su familia, 6 de cada 10 trabajadores nos están diciendo que no les alcanza. Estos valores nosotros no lo habíamos registrado en mediciones anteriores o en aproximaciones o investigaciones anteriores. Me parece que da la pauta de un contexto relativamente o marcadamente negativo para el mundo laboral. Seguro. Y en cuanto a la inflación, sí. Porque bueno, hay paritarias. Hoy una de las noticias hablando de paritaria fue la celebración de la gran paritaria que alcanzó la bancaria, ¿no? El gremio de los bancarios, un 45% más un bono extraordinario. Pero independientemente de este dato que acabo de dar, el resto de los encuestados hablan de una igualdad a la inflación, un retroceso en cuanto a su salario versus la inflación. No, claramente, y nosotros hicimos esa pregunta, considerando la situación en general del país. En los últimos 12 meses piensa que los salarios le ganaron a la inflación o la inflación le ganó a los salarios. El 80%, 8 de cada 10 argentinos percibe que la inflación fue por arriba de los salarios. Hay una percepción mayoritaria, por más de que puedan registrarse algunas situaciones puntuales en algunas paritarias, en algunos gremios. Hay una percepción generalizada de que en la competencia, en el vis a vis entre salarios e inflación, lo que hoy está ganando marcadamente es el alza de precios más que el alza de salarios.
de vuelta, estos volúmenes de percepción en cuanto a esta competencia de inflación-salario o erosiones laborales, no la habíamos registrado anteriormente, y es un fenómeno que lo estamos detectando en el contexto de la pandemia o de la pospandemia o de la cuarentena o de la poscuarentena. En este contexto sí percibimos o empezamos a identificar mayores volúmenes de rechazo o de negación respecto a la situación laboral de los argentinos y la propia también. Seguro. Julián, y independientemente de esto de la encuesta laboral, también abordaron algunas aristas que tienen que ver con la pandemia, con la educación, con la seguridad, con algún contento o descontento de algún tipo de situación. Sí, nosotros vinculamos o por lo menos preguntamos en esta encuesta puntualmente que realiza el Auditorio de Opinión Pública de la Universidad de San Isidro, buscamos indagar el mundo del trabajo y la pandemia. Hubo cambios marcados en cuanto a las formas en las que trabajamos a partir de la pandemia. Ahora mucha gente trabaja en su casa, ahora hay menores desplazamientos, cambios marcados. Entonces lo que quisimos evaluar, o por lo menos preguntarle a la gente, es qué modelo prefería. Si se prefería el modelo tradicional, en donde uno se acercaba a un lugar físico de trabajo, o un modelo de pandemia en donde ese trabajo está más vinculado en el mundo del hogar. Y también nos sorprende la respuesta, porque parte sustancial de los encuestados, y particularmente de los trabajadores, aún prefiere el modelo tradicional de trabajo, que significa ir a desplazarse a sus hogares, de sus hogares y ir a un lugar físico de trabajo. Esto puntualmente porque perciben que en el nuevo modo de trabajo de home office u hogareño se perjudicaron las condiciones laborales. Puntualmente muchos encuestados refieren, o por lo menos una parte sustancial de los encuestados refieren, a que hoy se trabaja más. Cuando por lo menos una de las categorías con mayor volumen de respuesta era: hoy no hay horarios. En el mundo laboral de pandemia no hay horarios. Claro. Entonces me parece que ayuda a percibir cómo está la situación laboral hoy en el contexto de pandemia, estos datos. Está bien. Julián, gracias por atenderme y también por compartir estos datos que han brindado con la encuesta que han realizado. No, muchas gracias a ustedes.